Muy buenas noches, Dios los bendiga. Felicitarlo al que está al lado, decirle qué bueno que estás en la casa de Dios. ¿Cuántos tuvieron frío hoy? Decirle al que está al lado todavía no es nada. Algunos pastores empiezan a contar historias, ¿no? Cuando yo estaba allá, iba descalzo al culto en junio, caminando por la escarcha y daba gloria a Dios y ustedes. Y podríamos hoy tomar algunos de esos ejemplos, pero le damos gracias al Señor porque Él es nuestro Padre amado, a quien deseamos adorar todo el tiempo. Y a veces está con nosotros. Se pudrió todo. ¿Quién dice que no vamos a empezar a decir? Pero ¿estará siempre con nosotros? Me parece que el problema somos nosotros, que no siempre estamos con Él. Y la idea de compartir esta palabra está muy ligada a lo que compartió Zulma. Yo no la dejo entrar en la oficina donde yo preparo y Dios prepara las cosas siempre de tal manera que están alineadas las palabras. Y me gustaba esta expresión, ¿no? De alguien que después de tantos años tenía un propósito, tenía un sueño, tenía un deseo y fue sorprendido con algo mayor. No solamente que pudo ver con sus ojos al Redentor, sino que pudo tenerlo en sus brazos. Qué glorioso momento. Y qué bueno para inspirarnos nosotros, porque todo pasaje bíblico tiene la misma intención. Nos quiere inspirar a que seamos capaces de creer, que aquello que soñamos, aunque sea poder ver, podamos tenerlo en brazos en el nombre de Jesús. Así que quiero yo meditar un poco con ustedes sobre esta situación, la posibilidad de entender que Dios está con nosotros siempre, siempre. Cuando se percibe claramente, cuando hay una atmósfera de gloria, cuando la palabra es directa a mi corazón, pero también cuando hay silencio, también cuando no llega la respuesta, también cuando el Señor está actuando en misericordia para conmigo y simplemente está esperándome a la puerta con los brazos abiertos para que yo vuelva. Entonces debo entender que Dios está siempre. Salmo 27, versículo 13. Lo dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová acá, en la tierra, de los vivientes. 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego, por si no escuchaste, dice: sí, espera a Jehová. Decirle al que está al lado: sí, espera a Jehová. Parecería que esta es la parte del asunto que me corresponde a mí. Está todo enfocado de tal manera que el salmista me inspira a que yo pueda tener la misma actitud para que entonces no desmaye en el momento específico, para que yo pueda creer que el todopoderoso Dios está conmigo y que su bondad será vista, que yo veré la bondad de Jehová acá, en la tierra de los vivientes. Pero luego, de alguna manera, suelta y enumera algunos detalles que me sirven y que yo tomo. Y lo primero que dice es: no desmayes. Decirle al que está al lado: no desmayes. Ahora decir un poco más fuerte al del otro lado: cree. Ahora al del otro lado decir: esfuérzate. Ahora tirarlo para arriba y que le caiga a cualquiera: alienta tu corazón. Y por último dice lo que a ustedes les encanta: espera. ¿A cuánto les gusta esperar? ¿Cuántos de los que están acá alguna vez se colaron en una cola de... Toca, Señor? Qué difícil que es esperar. Yo tengo que ministrar tanto a Zulma. Es de impaciente ella. Pero la verdad es que no es lindo esperar. Es lindo que todo... Pero cuando uno recibe algunas cosas después de un tiempo de espera, parecería que ese logro es mayor. Parecería que tiene validez. Zulma mira programas mundanos a veces y yo me enganché porque estoy ahí. Y estábamos viendo anoche, después de la reunión que tuvimos, bueno, fuimos hasta Monterrey y teníamos que vernos con alguien, y después estábamos mirando un reportaje a
el cantor de Los Nocheros que se fue. ¿Cómo? No estoy haciendo trampa, diga si se acuerda, no es para decirle mundano ni nada. ¿Cómo? Rojas. Muy bien, hermano. Así que entonces estaba él hablando y él de alguna manera quiso explicar por qué se fue y entre las cosas que soltó dijo que él se fue porque el ritmo era muy acelerado y estaban mucho tiempo juntos, conviviendo de acá para allá, todo el tiempo de gira con recitales y que no se aguantó la presión y que eso generó que haya discusiones, choques entre ellos. Pero de alguna manera lo que está diciendo, estaba muy feliz del éxito que tuvo y luego dijo que en su carrera particular otra vez fue mencionado en Cosquín como revelación, otra vez tuvo una venta grandísima de discos, hizo canciones, creció mucho, yo ni sabía lo que estaba escuchando, la verdad que lo estaba descubriendo, que él no solamente fue inspirado a escribir canciones, ahora no solo las escribe, las produce, hace videoclip, tiene estudios de grabación, produce a otro folclorista, tremendo, pero lo más lindo es que él contó desde el principio que él nació, creo que en el Chaco salteño o en el mismo Chaco, no me acuerdo bien exactamente cuál era el lugar, pero él se crió en el monte, descalcito y analfabeto, y llegó a un pueblito que estaba cerca del monte a través de unos amigos cuando era preadolescente, y luego en su adolescencia pudo ir a la ciudad de Resistencia. Y luego cuando tuvo la mayoría de edad, en el medio de esto, se encontró con una guitarra, tocó un poco, llegó entonces a Buenos Aires y desde allí, al centro de Salta, perdón, y desde allí se unió al resto de los integrantes de ese grupo. Pero con lo que yo me quedo es sencillamente con esto. Alguien puede soñar un día y puede tardar, y en el medio pueden pasar cosas duras, difíciles. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, el Señor lo lleva al cumplimiento. Y creo yo que algunos de nosotros tenemos que aprender a esperar, a estar sencillamente dispuestos a que el Señor sea el que cumpla el propósito con nuestras vidas. Entonces, claramente yo entiendo que no tengo que desmayar. Si la Biblia me enseña que yo no tengo que desmayar, el enemigo va a traer claramente esa instrucción. Y va a llegar a mi vida para enseñarme a desmayar. Y me va a dar los motivos y me va a decir que yo no soy Superman, que yo no las tengo todas ganadas, que también, que no sea fanático, y entonces me va a dar permiso para que yo me desmaye, para que yo ceda. Lo que dice la palabra es que yo tengo que creer y entonces yo tengo que inspirarme día en día para poder creer en el nombre de Jesús. Dice también la Biblia que tengo que esforzarme y entonces el enemigo va a traer un discurso contrario y va a decir: ¿de qué vale el esfuerzo? Ya falló la otra vez, volviste a fallar, otra vez lo intentaste, ya rendite. Pero el Señor me está diciendo en su palabra: esfuérzate, esfuérzate. Dice la Biblia que debo alentar mi corazón y eso implica que yo tengo que ir en búsqueda de palabras que me inspiren. Tengo que venir a la reunión como están todos ustedes, como estuvieron todos los de la mañana, buscando la palabra de Dios para ser inspirado, para creer que el Señor lo que comenzó lo va a completar para la gloria de Él. Así que yo aliento mi corazón. Y por último, dice que espere, pero esta espera tiene un tinte y es confiado. Yo no espero para ver qué pasa. Yo no espero para ver si sale. Yo, de alguna manera, dejo a un costado esa posibilidad de que caiga como caiga, si sale suerte o sale verdad. Yo voy a lo seguro. Yo espero confiado en el Señor. Confiado en el Señor. Ahora, vamos a hablar de la parte que le toca a Dios, porque seguramente eso nos va a inspirar para poder cumplir con eso que el Señor está esperando de nosotros. Isaías 46, versículo 3 dice: escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes y los sostendré y los libraré. El Señor
parecería que se está encargando de enfatizar que es Él el que se encarga del asunto. Él está diciendo, no soy nada más y nada menos que con Dios estás hablando. Y yo te estoy diciendo que yo hice, que yo llevaré, que yo soportaré y que yo guardaré. El Señor está enfatizando en ese yo para que yo hoy pueda creer que el Señor está enfocado en mi vida y que quiere bendecirme en el nombre de Jesús. Él interviene en todas las etapas de la vida humana. El Señor está describiendo claramente ahí en el texto que en todos los momentos de la vida, incluyendo la etapa de la tercera edad, desde el vientre, Él tenía cuidado de vos. Sos un elegido, sos una elegida de Dios. De Dios. Aleluya. Míralo al que está al lado. Decirle un piropo, decirle qué bien que eligió Dios. La parte de Dios entonces queda clara y dice que Él hizo, Él llevará y Él también soportará y guardará. En la segunda parte de Isaías 46:4 entonces nos encontrábamos con esas declaraciones, con esas afirmaciones. De estas 4 afirmaciones vamos a tratar de aprender algo. La primera afirmación que suelta el Señor es yo hice, no solamente en referencia a lo creacional, a la forma en que Él instituyó y creó todo lo que existe por la palabra, sino también una referencia al milagro del inicio de la vida, a la formación de un nuevo ser, a la concepción de una persona en la gestación humana. La palabra está ahí diciéndome, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. La traducción de la TLA dice, yo los he cuidado desde antes que nacieran. Míralo aquí está al lado, desde antes que naciera. La NTV dice, los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. El Salmo 100 afirma y declara en el versículo 3, en la segunda parte, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entendemos entonces que el Señor le dio inicio a una relación profunda y poderosa y tiene la intención de continuarla con nosotros en el nombre de Jesús. La segunda afirmación, decirle que está al lado, segunda afirmación, yo llevaré. La Biblia, la Reina Valera 60 dice, sin ampliar mucho, que Él se va a encargar de llevarnos. Pero la TLA dice que Él nos está trayendo a memoria, nos recuerda de esta manera y dice, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Cuando escuches esta prédica y seas grande, te vas a acordar de esta palabra y vas a estar confiado y seguro. Yo quise predicar hoy también y todos jóvenes a la mañana, a la tarde, pero cuando seamos grandes, nos vamos a acordar de esto y vamos a creer que Dios está siempre con nosotros. Está bueno creer que el Señor puede estar en un culto y gloria a Dios por su presencia manifiesta. Está bueno creer que el Señor se mueve mucho en un ministerio y gloria a Dios por esto. Entre paréntesis, el evangelista de ayer quedó encantado con ustedes. Decía, nunca vi gente de tanta búsqueda. Nunca sentí una manifestación tal del Espíritu Santo, la sed que hay. La chica que estaba con él era de Centroamérica, compañera del Instituto Bíblico de él y novia, y entonces también decía que en su país no se ve esto, no por las caras, que no se ve esto por el mover del Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor estaba manifestando su gloria y es porque somos propicios, porque el Señor nos eligió desde el vientre en el nombre de Jesús. Míralo al que está a decirle, sos especial. Dios nos lleva en sus brazos porque para nosotros los que creemos en Jesús, Dios es nuestro pastor. El Salmo 23:1 lo declara y lo afirma. Él nos lleva siempre en sus brazos, tiene cuidado hacia nosotros y tiene la intención de llevarnos a un destino bendito y eterno para la gloria de Dios. Tercera afirmación, yo os soportaré. Cuando yo meditaba en esta palabra pensaba, y yo decía, cuando Dios piensa en mis testimonios, en mi vida, seguramente dirá, tranqui, Fer, yo te soportaré. Capaz que con ustedes dicen, no. Pero no, yo pensaba,
¿cómo habrá las caras que habrá puesto Dios? ¿Cómo habrá gruñido? Yo tengo que soportar. Y porque Él juró por sí mismo y entonces está dispuesto a tolerar y a soportar muchas de nuestras actitudes, pero tiene un fin glorioso. Y por eso Él nos va llevando por un camino que a veces se pone un poquito más hostil, pero siempre tiene un fin de bendición, de bendición. Hasta la vejez, yo mismo, hasta las canas os soportaré yo. Dios siempre va a estar soportando nuestras acciones, aún el pecado, pero debemos entender que hay límites. Génesis 6, versículos 6 y 7 dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo soportó hasta que no le quedó más que tomar una decisión de exterminar, de quitar todas esas generaciones. Y creo yo que también nosotros tenemos la posibilidad de ser soportados por el Señor hasta una línea, que es la línea del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, Dios no nos soporta. Con el arrepentimiento, Dios sí nos soporta. Quizás algunos de nosotros aprendimos de memoria que Dios es bueno, que la gracia es abundante y que podemos seguir adelante como quisiéramos. Pero hoy el Señor seguramente nos quiere motivar y nos quiere hablar y nos quiere llevar a que podamos entender que todo lo que sea error debe ser presentado delante de Dios, confesado con nuestros labios, declarando que hay arrepentimiento en nuestro corazón. Y desde ese momento hay un nuevo inicio, una oportunidad gloriosa de nuestro Señor. Dice la palabra en Romanos 8, versículo 1 al principio: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No para los que el Padre viene a la iglesia. No para los que tienen una Biblia desde hace mucho guardada en la mesa de luz. No para los que dicen: mi abuelo era cristiano, mi papá era cristiano. Es para los que están en Cristo Jesús. Y yo debo mover todo lo necesario para poder vivir esa vida, para que Él sea mi Señor, para que Él sea mi Dios, para que Él sea mi Rey, en el nombre de Jesús. El amor de Cristo por nosotros hace que Dios soporte aquellos errores que cometemos y nos ame para que podamos entonces ser perdonados. Deberíamos hoy decirle: gracias, Señor. Decir conmigo: gracias, Señor, por soportarme. La cuarta y última afirmación: yo os guardaré. Y entonces entendemos que debemos estar listos para ser socorridos por su cuidado y saber que Él está atento a nosotros. En la NTV dice: los salvaré. Y la TLA dice: y los salvaré porque yo soy su creador. Cuando yo digo NTV, TLA, estoy hablando de diferentes traducciones de la Biblia que son más actuales y que suenan más parecido al castellano que nosotros usamos. Entonces, esa es la idea de poder leer varias versiones para poder tener una interpretación correcta del texto y aprender lo que la palabra nos está enseñando. Con estas palabras, entonces, Dios quiere enfatizar en su libre y segura voluntad y de confirmar que aquellos que durante su vida creen, decirle que está al lado, creen en Él para salvación, no hay nada en este mundo que pueda hacerlos perderse, porque Él es quien hace la función de guardarlos de todo mal. Pero necesitamos creer. Creer no es desenfocar la fe de algo ficticio y ponerla en Dios. Creer es vivir confiados, determinados. Creer es que la sensación sea mayor que la que los sentidos te permiten. Yo por los sentidos sé que acá hay un púlpito porque lo toco, y por la fe tengo que ir más allá que los sentidos todavía. Yo no puedo decir creo, estimo, me parece que puede haber algo acá. Si yo tengo fe que aquí hay algo, aunque esto lo toque y esto no lo toque, yo creo que hay algo acá en el nombre de Jesús. Y esa será la presencia de Dios. Yo tengo que entender que la fe tiene que ser algo que desafíe los sentidos. Algo que me ridiculice como hombre y me lleve a la capacidad de ser un hombre espiritual en el nombre de Jesús. Juan 10, versículo 28 dice: yo les doy vida eterna
y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. De la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y el versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. El Señor está involucrado en este proceso y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Sepamos entonces que bajo el cuidado de Dios estaremos bendecidos, aunque podría ser que pasemos por alguna situación, por alguna prueba. ¿Cuántos pasaron por una prueba alguna vez? Amén, sí. ¿Y 18 pruebas? Sí. Hay muchas cosas que nos han pasado en la vida que parecen tremendas, pero cuando uno las ve allá en el tiempo, dice, wow. Qué planes que tiene el Señor. Qué glorioso que es el Santo. Me iba a poner a contar la historia. Encontré un amigo de la primaria hoy, pero después se lo cuento. La idea es que podamos hoy meditar en que las pruebas tienen sentido para nosotros. Las pruebas tienen sentido para nosotros. Romanos 4, versículo 16 dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa. No es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si ya existiesen, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Aleluya. Dios tiene su propia forma de pensar y el mundo tiene su propia forma de pensar. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién te ministra? ¿Te ministra un periodista de renombre? ¿Te ministra alguien que tiene tendencia a la izquierda? ¿Te ministra alguien que te da cuenta del hartazgo que tiene de la izquierda y te lleva a un pensamiento de derecha? ¿Alguien que dice estar en el centro pero manifiesta ateísmo? ¿Quién te ministra? ¿Te ministra alguien que dice tener mucha sabiduría porque depende de filosofías humanas? ¿O te ministra Dios? Sea el Señor el que hable a lo profundo de nuestro corazón. Que tengamos la capacidad de oír y dejar pasar tanto como no nos sirva y aferrarnos a aquello que es verdad y nos da vida en el nombre de Jesús. El mundo tiene su propia forma de pensar entonces y de apreciar las cosas y su naturaleza. La naturaleza del mundo provee de aflicciones y nosotros como iglesia de Cristo no estamos ajenos a vivir esos momentos de aflicción. La Biblia dice en Juan 33 que en el mundo tendremos aflicción, pero nuestra seguridad no está en la opinión del mundo. Nuestra seguridad está en lo que Dios nos ha dicho. El Señor por su palabra nos sostiene. Abraham se mantuvo en lo que Dios le había dicho. Y nosotros tenemos que ser aquellos que nos mantendremos en lo que Dios nos ha dicho. Zulma decía hoy, te desafiaba a que si no tenés una palabra de Dios, la busques. Si querés tomar la palabra rema, es para toda la iglesia. Pero si querés buscar algo personal, pedile a Dios una palabra. Si querés una palabra familiar, pedile a Dios una palabra. Dios tiene un mensaje claro para vos y vos lo podés hacer tuyo en el nombre de Jesús. Dios quiere enseñarnos cuál es el propósito de pasar algunos momentos difíciles. Siempre el Señor, aunque no te guste lo que estés viviendo, tiene intención de llevarte a un mayor nivel. Cuando estamos viviendo en una prueba, es un motivo de alegría. ¿Ves cómo se ríen?
Mirá lo que está al lado, decirle jeje. Santiago 1:2 dice así, la palabra de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Guarde este pedacito. Toda prueba produce constancia. Y lo que muchas veces deja fuera del camino a los creyentes es la falta de constancia. Entonces, sepamos hoy recibir lo que Dios tiene para nosotros y entender que tenemos mucho que aprender de lo que nos gusta y a veces de lo que nos disgusta, pero en todo Dios tiene una magnífica, una preciosa intención de alcanzarnos al cumplimiento de su promesa. Versículo 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Decirle que está al lado, no te falta nada. Porque es la intervención de Dios en el proceso de nuestra formación. El gozo lo obtenemos al final de la prueba. Dice Hebreos 12, versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. La prueba me califica, me prepara. La prueba es un entrenamiento para acceder a una liga mayor en el nombre de Jesús. La prueba puede complementar su ciclo y eso es lo que yo tengo que entender. Santiago me enseña, y leemos solamente el versículo 11 de Santiago. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece ser agradable, sino penosa. Pero luego tiene entonces, sin embargo, dice la palabra, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados. Me gusta el término cosecha porque me hace pensar en una simple semilla que reproduce la cantidad. Y me hace pensar que una sencilla prueba, que algo que yo tremendizo, uy, me salió mal algo, qué feo, parece que todo me sale mal, pero eso es solo una semilla. Cuando lo analizamos correctamente, cuando lo miramos desde otra óptica, cuando pasó el tiempo, cuando decimos, pensar que estaba tan mal por lo que pasó hace 5 años atrás, no fue para tanto, pero mirá la cosecha que he levantado en cuanto a paz, justicia y el amor del Señor. Dios tiene para nosotros cosas tremendas y yo tengo que aprender a creer al estilo de Abraham. Abraham fue sometido a una prueba de fe. Era una promesa que estaba fuera de toda lógica. Lo que llegó a él era algo como para que suceda lo que pasó, que él se ría. Dice en 17:17 de Génesis, entonces Abraham inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar. ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara, madre, a los 90? Sara no podía creer tener un hijo a su edad. Después puede leerlo, Génesis 18, versículo 11 al 12. También tuvo la misma expresión y se rió. Dios hace la pregunta y entonces la hacemos resonar para nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14 dice, el año que viene, para esta fecha, te visitaré y tendrás un hijo. Quiero decirte que así como sonó para él, suena para tu vida. El año que viene, para esta fecha, Dios te da aquello que estás esperando. Dios trae algo glorioso. Dios pone en tu mano lo que te llevó años, lo que soñaste por siempre, lo que dabas por perdido. Viene en el nombre de Jesús. Aleluya. El medio entonces que nos toca vivir posiblemente podría llegar a debilitar nuestra fe y tenemos que impedirlo en el nombre de Jesús. Debemos ver las cosas con la certeza que la palabra nos implica, nos llama a poder tener, a creer con todo nuestro corazón. Lo leímos ahí en Romanos 4:17. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham tuvo una esperanza que se le estaba terminando y seguido a esa
puso otra esperanza. Y cuando esa esperanza se estaba terminando, puso otra esperanza, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa. No te desesperances, créele al Señor, viene lo que Él prometió. Aun cuando su condición física no era la adecuada, entonces él creyó en esperanza contra esperanza. Sus limitaciones le sirvieron para fortalecer su fe. No sé si tus limitaciones te sirven para darle argumento a la incredulidad. Seguramente algunos de nosotros, como comenzó el diálogo de Abraham, podríamos decir: no creo a esta altura, después de tanto, no creo en mi perfil, no acá en Argentina, no acá en mi barrio, en mi familia, no creo que pueda pasar esto. Pero el Señor te está llamando a romper esos límites en el nombre de Jesús y creer por más para la gloria de Dios. Mire, tenemos algunos otros ejemplos, como el ejemplo de Elías. ¿Cómo supo Elías que después de 3 años iba a llover? Puede leer después Primera de Reyes 18:41. Creyó a la palabra de Dios, Primera de Reyes 18:1. Se trata de creer la palabra de Dios. Se trata de creer la palabra de Dios. No permitas que tu razón, que el mundo se interponga en tu fe. Cree la palabra de Dios. Elías fue protegido por Dios. Hay relatos, y no me quiero meter en mucho, pero el momento del arroyo de Kerit, los momentos donde fue alimentado por los cuervos, la posibilidad de llegar a la casa de la viuda y que suceda lo que sucedió, la resurrección del hijo, la posibilidad de ver un holocausto consumido como respuesta del Señor con su poder. Entendemos que el Señor respalda la fe, respalda al que cree en su palabra. Al que cree en su palabra. Ahora, podría ser que Dios tarde en responder. Y si Dios tarda es porque quiere mostrarnos algo más grande. Y algo grande viene en el nombre de Jesús. Viene en el nombre de Jesús. Podríamos preguntarnos por qué Jesús tarda en venir. En el caso de Lázaro, el milagro tenía que ser grande. Y aunque tardó, el milagro fue tremendo. En el caso de los discípulos que navegaban en el mar, aunque Jesús los había dejado a la espera y una tormenta se avecinaba, Jesús llegó caminando a esa barca. Entendemos entonces que el Señor, aunque tarde, cuando llega, la gloria del Señor se manifiesta. Se manifiesta. Nuestro Dios nunca nos va a dejar perecer. Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, todas ellas, todas ellas. Salmo 37, 24 dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Vas con el Señor. Consola al que está al lado tuyo y decirle: vas con el Señor. Debemos estar convencidos por la palabra de Dios. Al final Abraham no dudó de la palabra de Dios, dice el versículo 21, y no tenemos que dudar. Lo que se levante para llevarte a la duda viene del diablo. En tu corazón, en boca de un extraño, en boca de un ser querido, en boca de quien está al lado tuyo, tenés autoridad para silenciar a Satanás. Pedro con el Señor simplemente quiso manifestar afecto y ternura y pidió evitar el momento y fue reprendido en el nombre de Jesús. Satanás puede usar aún el vínculo, la cercanía, y entonces tendremos que levantar la voz y silenciar en el nombre de Jesús a ese discurso que no es de Dios. Mientras que coincida con la palabra, bienvenido en el nombre de Jesús. Cuando no es de la palabra, lo rechazo en el nombre de Jesús. David nos muestra un ejemplo de fe, aún en los momentos más difíciles. Puede leer después el Salmo 23, las declaraciones lo están demostrando. Debemos aprender a entender entonces y escuchar el lenguaje de Dios. Él nos habla de cosas que Él ya hizo, aunque nosotros no las hayamos visto. Las cosas que Dios ha hecho en el pasado son el ejemplo de lo que el Señor tiene prometido y que va a cumplir en nuestras vidas. Pero para que podamos ir preparando el tiempo de la oración, deberíamos pensar en un rompimiento. Necesitamos un rompimiento espiritual. Y la idea es que podamos pensar cómo recibir ese rompimiento. Mire, Isaías 64, versículo 1 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Para entender un poco mejor el pasaje, la NBI dice: ojalá rasgaras los cielos y descendieras,
las montañas temblarían ante ti. Un rompimiento espiritual es una intervención repentina de Dios que nos habilita para atravesar barreras, límites que antes no habíamos podido atravesar. Cuando hablamos de rompimiento, hablamos de un rompimiento que acompaña la intención de esperar, pero de otra manera, de una manera más esforzada, con cierta violencia espiritual. Decirle al que está al lado, violento espiritual. El violento espiritual se sirve solo de armas espirituales. Necesitamos un rompimiento cuando la vida personal nos hace ver que estamos atorados, que nos hemos quedado quietos. Cuando nuestros familiares no quieren conocer a Cristo, necesitamos un rompimiento. Cuando los estudios no van bien, necesitamos un rompimiento. Cuando el negocio no va bien, cuando estamos enfermos, necesitamos un rompimiento. Cuando necesitamos conquistar el territorio y aparecen algunos obstáculos, necesitamos un rompimiento. Necesitamos rompimiento para que haya crecimiento en las células. Necesitamos rompimiento para que se corten las maldiciones. Cuando sentimos que no podemos ir más allá, que estamos limitados, que ya lo intentamos varias veces, necesitamos un rompimiento para vencer los temores, un rompimiento para arreglar los matrimonios y las familias en el nombre de Jesús. La mayoría de las personas tenemos áreas en las que no nos podemos sentir cómodos y no nos gusta que nos molesten y que nos digan. A veces queremos recibir toda clase de consejos y recibimos toda afectuosa bendición, pero cuando alguien suelta una palabra que a nosotros nos suena de corrección, simplemente la rechazamos y hasta pudiéramos ofendernos. Estemos listos para aliarnos con quien esté de nuestro lado y hacer un rompimiento en el nombre de Jesús. Algunas cosas que debemos tener para hacer un rompimiento. No nos hagamos tolerantes a la situación. No toleres lo que no hay que tolerar. No debemos tolerar al diablo y sus planes de destrucción para nuestras vidas. No tolerar es darse cuenta de lo que está. Lo que tenemos que hacer es rechazarlo en el nombre de Jesús. Cuando uno tolera algo, se nos hace más normal. Tolerar una copita, tolerar una mentira. ¿Cuántos de los que están acá van al baño? ¿Problemas intestinales alguno o no? Todos van. Gloria a Dios. Si no van a tener serios problemas. ¿Y a cuánto le tocó ir al baño? ¿Le gusta hablar de estas cosas? A Zulma no le gusta mucho hablar de... Es una parte más de nuestro lado humano. Lo que no hay que empezar a imaginarse cosas, nada. Yo te pregunto, ¿cuándo entraron al baño después y enseguida que otro salió y el otro se había comido un dragón? Y había, porque los de la mañana más que nada, ustedes no, daban testimonio, se miraban entre ellos, hacia vos, se señalaban entre ellos así. Y parece que el baño y aquel que le toca secundar esa situación entra al baño. Y piensa, dice, esto es espiritual, no puede ser. Y empieza y reprende, quiere acomodar las cosas y respira, ya no aguanta más. Y dice, bueno, tengo que respirar si no muero. Y 2 bocanadas, 3 bocanadas. Y ya después dice, bueno, voy a mirar el celo. Y ya al rato está cohabitando como si nada con eso. Lo aprendió a tolerar. Eso que era tan rechazable al principio, ya lo estaba tolerando. No estoy enseñando que tolere todo, eche desodorante si quiere, pero lo que estoy diciendo es que también en lo espiritual, a veces meternos en algunas atmósferas que en el principio nos chocan, si nosotros toleramos, posiblemente terminemos haciéndolo parte de nuestra vida. Y debemos rechazarlo en el nombre de Jesús. No hay que tolerar nada en el nombre de Jesús.
Hay que dejar de decir no puedo. Hay que dejar de decir que no puedo aprender, que no puedo cambiar, que no puedo tener un mejor trabajo, una mejor posición, una mejor preparación. Tengo que decir que sí puedo en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que también ejercitar la violencia espiritual. Mateo 11, versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Se trata de violencia espiritual, de aferrarme en el nombre de Jesús. No son los pasivos los que arrebatan las bendiciones, son los violentos en el reino de Dios los que arrebatan, orando, ayunando, clamando, buscando a Dios de una manera desmedida y casi exagerada, pero viene la victoria en el nombre de Jesús. Los violentos no se conforman con las malas noticias. Los violentos cambian las atmósferas, cambian los diagnósticos, lo cambian todo en el nombre de Jesús. Son los que creen la palabra, los que caminan en fe esperando la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios viene sobre sus vidas. Cuando somos pasivos, nos volvemos indiferentes ante el avance de las tinieblas en nuestra propia vida. El evangelio está ganando terreno y podemos dejar que sea el mismo enemigo quien gane ese terreno. Hoy podemos confrontarlo en el nombre de Jesús, ponernos violentos en lo espiritual para la gloria de Dios. Necesitamos llenarnos de esa ira santa que estuvo en David. Cuando preguntó, según lo que dice 1 Samuel 17:26, David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David se enojó, David se levantó y peleó con ira santa, dejando el nombre de Dios en alto. Cuando los gigantes, cuando los problemas vienen en contra de nosotros a amenazarnos, necesitamos llenarnos de esa ira. Es decir, dejar de estar pasivos ante las adversidades, ante las situaciones que nos oprimen, y enfrentar con autoridad en el nombre de Jesús. Hay que indignarse, agarrar coraje para orar por las situaciones, no permitir que el diablo se meta con nuestros hijos, no permitir que toque nuestra familia, que toque nuestro matrimonio, no confundir derechos, no confundir obligaciones, sino entender la palabra de Dios y vivirla en el nombre de Jesús. Nos levantamos cuando se levanta contra nuestro matrimonio, contra nuestro ministerio, contra los proyectos santos que tenemos, y tenemos la victoria asegurada. Hay que enojarse con los planes del diablo, no con la gente, no con la familia. Hay que cansarse de la injusticia, de la escasez, de las malas noticias, pero no del prójimo. A él lo tenemos que bendecir, porque solo es instrumento del enemigo. Y tu violencia lo puede hacer libre en el nombre de Jesús. Ofrezcamos entonces alabanza gloriosa y espontánea, y es lo que termina de generar el rompimiento. Isaías 54:1 en adelante dice: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones, grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas, refuerza las estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. La descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Debemos ver por fe el rompimiento, la sanidad, la provisión, el trabajo, la restauración, mientras esperamos confiados en el Señor. Alabamos al Señor, confesando la victoria que Él nos ha dado con esa violencia espiritual. Traemos el reino de los cielos aquí a la tierra. Cuando el Señor enseña a orar, también nos ministra en esto de que somos nosotros los responsables de que Él gobierne. Cuando decimos venga tu reino, le estamos diciendo goberná, tenía autoridad sobre todo lo que está establecido a mi alrededor, y nosotros somos responsables de eso en el nombre de Jesús. Al fin entonces, Dios quiere traer un rompimiento a nuestras vidas, y seguramente va a comenzar en lo profundo de nuestro corazón,
con decisiones que hoy mismo tenemos que tomar. Y podemos salir de este lugar creyendo que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aprendimos entonces que Dios espera algunas actitudes de nosotros, que Él se compromete desde su yo a cumplir para con nosotros. Aprendimos también que debemos sanar algunas cuestiones y que debemos prepararnos de la manera correcta y que debemos de alguna manera tomar una actitud violenta para hacer un rompimiento en el nombre de Jesús. No sé cómo están tus sueños. No sé si seguís soñando lo mismo que al principio. No sé si el enemigo se interpuso. No sé si decaíste. No sé si te desenfocaste. Pero sí sé que Dios, lo que fue fiel en comenzar, será fiel en completarlo. Y aunque parece que tardó, y aunque parece que llega de una manera diferente, lo que Dios tenía pensado con tu vida será en el nombre de Jesús. Ponete de pie y te quiero contar una historia nada más. 3 árboles cristianos, árboles de casa de Dios eran, que oraban y que hablaban entre ellos dando testimonio. Uno de los árboles, lo primero que dice es: algún día seré un cofre de tesoros y estaré lleno de oro y de plata, de piedras preciosas, y todos verán mi belleza. El otro árbol hace un comentario al seguir nomás y dice: algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y todo el mundo alabará el tamaño que yo tendré. El tercero dice: yo quiero ser el árbol más alto de toda la tierra, el que más cerca de Dios esté. Pasó el tiempo y llegó un leñador. Y sin mediar preguntas, sin preguntarle qué quería hacer a cada árbol, simplemente los cortó. Uno de ellos terminó siendo un cajón de comida para animales y fue lleno de paja y puesto en un pesebre. El otro convertido en una pequeña barquita de pesca. Y el otro fue cortado en largas tiras pesadas y colocadas en un galpón casi a oscuras. Poco tiempo después nació nuestro Señor. Y cuando Jesús nace, ahí comienza a encarrilarse el proyecto en nuestras vidas. Y el que simplemente era un cajón para guardar paja y tenía el sueño de guardar tesoros, tuvo allí lo más valioso que hubo caminando sobre la tierra. Dios mismo hecho hombre sobre él. Aquel que simplemente quiso ser una embarcación grande que lleve reyes, terminó siendo una barca. Y un día Jesús y sus discípulos estuvieron sobre ella. Y pudo darse cuenta que aunque él soñó con llevar grandes reyes, siendo un gran barco, siendo una pequeña embarcación, estaba llevando en sí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, esas 3 tablas que estaban allí en la oscuridad, que simplemente tenían el sueño de ser el árbol más alto que estuviera más cerca del cielo, fueron tomadas y tomaron forma de cruz, y allí crucificaron a Jesús. Y Él dio su vida para traer salvación a todos aquellos que creímos. Y ese árbol también pudo ver su sueño cumplido. Y aunque él quería ser alto para estar más cerca de Dios, Dios se encargó de estar tan cerca de él que estuvo clavado a su propia madera. El Señor, el Todopoderoso Dios, tiene la intención de cumplir cada uno de los sueños que puso en tu corazón. Y hoy podemos decidir creerle a Dios o creerle al diablo. Yo quiero creerle a Dios en el nombre de Jesús. Decimos juntos: Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias, porque hoy podemos preparar nuestro corazón para poder andar limitados solamente por nuestra fe. Hoy podemos confesar que vos venciste y que nos has hecho más que vencedores. Hoy confesamos la victoria que vos tuviste en nuestro favor. Hoy, Señor amado, te creemos. Solo a vos. Señor, hoy deshacemos toda voz del diablo, toda mentira de Satanás que se levantó para engañarme, para detenerme, todo aquello que se ha levantado como prueba, todo aquello que obstruye mi camino. Hoy es en el nombre de Jesús que comienzo a combatirlo creyendo, aunque mis ojos no puedan verlo, aunque mis sentidos no puedan comprobarlo. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que la obra poderosa de Dios tiene cumplimiento en mi ser y vienen cosas grandes
grande. Señor, todo lo que prometiste, todo lo que dijiste soltarías sobre nuestras vidas, llega sobre nosotros en el nombre de Jesús. Rompo todo obstáculo en el nombre de Jesús de Nazaret. Corto toda mentira del diablo, toda suspicacia de Satanás que ha sido soltada en contra mío. Cae ahora en el nombre de Jesús. Yo le creo a Dios y sé que en su nombre y empoderado en Él por el Espíritu Santo de Dios, alcanzaré los sueños, tocaré lo que esperaba tocar, seré aquel que Dios quiere que sea y seré usado para la gloria del Santo. Le pongo fin a la mentira del diablo, a las limitaciones de mi carne y me abro paso en el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, te rogamos un rompimiento en lo espiritual, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, para la gloria de tu nombre. Hace esto en nuestra familia, hace esto en nuestro barrio, en nuestra congregación, en nuestra nación. Un rompimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu gracia y tu poder sean manifiesto. Danos de tu gloria.